Carlos, pues muchas gracias por la invitación. Voy a darle entendido acá. Perfecto. De nuevo les agradezco pues la invitación, que es muy honrosa ver a los amigos de nuevo aquí reunidos, aunque sea a través de los píxeles, es muy gratificante y espero que pronto podamos vernos de forma personal. Entonces, bueno, como ya lo dijo Carlos, vamos a hablar un poco de trauma del segmento posterior, desde que se lo reportan a usted como médico en cualquier, digamos, etapa de su formación como médico, hasta que como oftalmólogo le toca manejarlo. Eh, Como lo dijo Carlos, yo soy profesor de la Universidad del Valle y estas son mis afiliaciones académicas. Vamos a ver que este está un poquito lento el computador. Ok, voy a quitar aquí esta ventana un momento. Entonces, una cosa son las películas que nosotros vemos normalmente y que tienen que ver con trauma. Esto es un capítulo no me acuerdo de qué novela, pero hablan de trauma ocular. Y esta es una residente que en este momentico está haciendo trauma ocular. Perdón, ya hizo UX, es profesora de UX en la universidad. Y pues Liliana sabe que residente que da papaya ya en el servicio se graba y lo esperamos. Entonces, una cosa son las películas y otra cosa es la vida real. Esta que van a ver, si es Catherine, que era residente de tercer año en ese momento, era la primera vez que rotaba conmigo y le tocó meterse un trauma ocular. Entonces, mira, yo voy a ir al frente a Palmetto, al éxito y arrancar y cualquier cosa entonces me llaman, por favor. Me da la cara de... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Esto no me puede estar pasando a mí, que llore tu llanto y sonreí. A Kate nunca se le va a olvidar su primera experiencia con trauma, porque pues ella juró que le iba a tocar quedarse sola, pero digamos que eso nos puede pasar en cualquier momento. Quien no tiene la experiencia o haberse untado un poquito de trauma ocular, pues puede entrar en temor y se puede bloquear sin saber qué hacer. Y se van a dar cuenta que el manejo de trauma ocular es realmente muy sencillo. Entonces, lo primero que les quiero compartir es recordar que es un trauma penetrante. Recordar que un trauma penetrante es aquel que compromete el espesor total de la primera capa del ojo. Entonces, por tanto, hay que tener unas bases anatómicas sólidas, recordarlas, que el ojo tiene tres capas, la primera capa que es la córnea y o la esclera. Si hay una herida que comprometa todo el espesor de la córnea y o de la esclera, estamos hablando ya de un trauma penetrante y ahí no hay más discusión. Y hasta hace relativamente poco había una confusión muy grande en las definiciones de trauma ocular. No se entendía bien si el doble perforante era perforante, el doble penetrante qué era, hasta que una persona le puso orden a todo esto y es este personaje de aquí que es Ferenc Kuhn. Ferenc Kuhn es hoy por hoy la persona viva más importante de trauma ocular en el mundo. Se considera el padre del trauma ocular moderno. Y es muy interesante porque cuando uno lee los libros de Ferenc, hace referencia a quien posiblemente fue su mentor o su inspiración, que es el padre del trauma ocular, como él lo llama. Pero Ferenc, digamos que se catapultó y ha desarrollado tantas cosas alrededor de trauma y ha aglutinado a un segmento relativamente pequeño, pero cada vez más creciente de oftalmólogos que usan el trauma y unificó criterios. Y Ferenc fue una de las personas que trabajó en el BET, que es el Birmingham Eye Trauma Terminology, donde antes de Ferenc hablar de trauma ocular era muy confuso, pero después de Ferenc ya la cosa cambió. Y Ferenc no solamente ha trabajado en trauma ocular, él ha trabajado en muchísimas otras, digamos, campos, áreas de la oftalmología. Ferenc fue la primera persona que publicó la importancia de pelar la limitante interna. Fue la persona que contravino el controvertido publicación de la endoftalmitis del EBS, del estudio de vitrectomía en endoftalmitis, cuando dijo eso de hacer vitrectomía central no tiene ningún sentido, hay que hacer vitrectomía completa. Todas estas cosas las ha hecho Ferenc, que es un visionario de la oftalmología, de la retina y del trauma.
Entonces, el trauma ocular se divide en dos tipos, puntualmente, el trauma cerrado y el trauma abierto. ¿Qué define esto? El compromiso total de la primera capa del ojo. Y por otro lado, yo puedo tener dos mecanismos de trauma, un mecanismo con un elemento contusivo y otro por elementos cortantes. De tal forma que un elemento contusivo me puede producir una lesión que no comprometa el espesor de la primera capa, pero un elemento contusivo también me puede reventar el ojo. De la misma forma, un elemento cortante puede generarme una herida que no comprometa todo el espesor o una herida que atraviese la primera capa. Entonces, con esas consideraciones, tenemos que el trauma ocular puede ser cerrado y puede ser abierto de acuerdo al compromiso de la capa del ojo. Y por el mecanismo de trauma, uno cerrado puede ser generado por un puño, por ejemplo, pero si no compromete el espesor, estamos hablando de una contusión, no más. Pero si tengo un mecanismo cortante y la herida no compromete todo el espesor, se llama una laceración lamelar. Las dos se consideran trauma cerrado porque no hay comunicación entre el interior del ojo y el medio externo. Y el trauma abierto puede ser producido por un elemento cortante. Entonces ya le quitamos la palabra lamelar y lo llamamos laceración. Y la laceración, dependiendo del compromiso del ojo, puede dividirse en tres tipos: penetrante, perforante y cuerpo extraño intraocular. Penetrante es una herida de entrada sin herida de salida. Perforante, una herida de entrada y una de salida producida por el mismo objeto. Y esa diferencia es importante porque puedo tener dos traumas penetrantes, que es diferente en términos de la evolución y de la fisiopatología a un trauma perforante. Porque el trauma perforante, la herida de salida arrastra el contenido del vítreo a través de la herida de salida, produce incarceración y son esos traumas que terminan complicándose mucho más a futuro. Diferente a los traumas penetrantes donde el vector va de entrada y no produce usualmente tracción de la retina sobre la herida. Y si yo tengo a consecuencia de un trauma abierto la presencia de un elemento extraño en el ojo, hablaré de un cuerpo extraño intraocular. Pero por otro lado, yo puedo tener un elemento contusivo, un puño, un batazo, un botellazo, y la fuerza de la energía cinética de este elemento puede ser tan fuerte que termine explotando el ojo, lo revienta y pasamos a hablar de una ruptura o estallido, que de una vez, acuérdense que es el tipo más severo de trauma ocular, porque no solamente involucra una comunicación del medio interno del ojo con el exterior, sino que deforma de manera muy aguda los elementos intraoculares y son los que peor pronóstico tienen. Entonces, recordemos, trauma cerrado, trauma abierto. Si es un elemento cortante, hablaremos de la laceración lamelar. ¿Qué es esto que daremos acá? Una herida que no compromete todo el espesor. Aunque hay herida, no hay compromiso, no hay comunicación con lo interno y por tanto sigue siendo un trauma cerrado. Pero la laceración, que es ya el compromiso total y que algunas personas obvian el nombre y se pasan directamente a hablar de trauma penetrante, perforante cortante intraocular, sí produce un compromiso en la pared central del ojo. Entonces, en este caso, ya al haber una comunicación, el pronóstico cambia necesariamente. Entonces, un trauma penetrante es un tipo de trauma abierto que tiene un orificio de entrada sin orificio de salida. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ustedes entiendan cuando un trauma es abierto y cuando es cerrado, porque eso cambia dramáticamente el manejo y el pronóstico si no se hace a tiempo. Lo segundo es cómo reconozco un trauma abierto y la respuesta es muy sencilla, es con mucho cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo tener lesiones muy evidentes como esta, que le diagnostica el portero del hospital y le dice: doctor, doctora, llegó un trauma abierto, ahí se lo mando. Pero a veces no es tan evidente. Fíjense, este paciente, que es la foto del momento en que llega al consultorio por un segundo concepto, tuvo un trauma y vamos a retomar este caso en varios ejemplos más adelante, y uno diría, este paciente no tiene nada, pero sucede que cuando se hace el examen, encontramos que tiene este gran pedazo de metal dentro del ojo. Entonces, a veces no es tan evidente. Por eso es tan importante tener estas claves fundamentales en el manejo del trauma. Lo primero es nunca minimicen una lesión ocular, y el ejemplo es el que acaban de ver. Un ojo
en apariencia muy tranquilo, con un gran pedazo de metal dentro. Cuando entramos a oftalmología, en cada universidad nos enseña algo que se llama el examen físico oftalmológico. El examen físico oftalmológico tiene 7 pasos y la razón de los 7 pasos es que cada uno complementa al otro. Entonces, acostúmbrense por favor a hacer los 7 pasos del examen oftalmológico. Como esta presentación va a estar grabada, o si quieren más tarde les mando por el chat este link. Este link es una charla de Prezi donde tengo montada los pasos del examen oftalmológico. Y hay un video que hicimos para el grupo de semiología de la universidad y para los estudiantes de quinto que entran en oftalmología, donde se explica paso a paso el examen oftalmológico. Es muy importante hacer todos los pasos porque cada uno complementa al otro. Y dentro del examen oftalmológico hay una parte final que es dilatación de pupila. Siempre dilaten pupila. La sola presencia o ausencia del reflejo rojo se considera o se convierte mejor en un factor muy importante desde el punto de vista diagnóstico. Y esta tercera parte es muy importante. Pregúntense siempre por qué están viendo lo que están viendo. Lo que quiero decir es, no hagan un examen oftalmológico de forma mecánica. Siempre piensen en el hallazgo y correlacionen el hallazgo con la historia del paciente. Esas cosas tienen que encajar para llegar a un diagnóstico adecuado. Uno tiene que imaginarse la cinemática del trauma cuando el paciente se le está contando. Eso es fundamental para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Y le voy a dar algunas perlas del examen oftalmológico. La primera es en agudeza visual. Siempre insistimos nosotros que la primera parte del examen oftalmológico es la agudeza visual porque nos orienta sobre el posible compromiso del ojo, pero toda regla tiene su excepción. Y este es el ejemplo. Fíjense el caso de arriba, es un niño que estaba jugando en pasto, se entierra una puntilla, cuando llega al primer sitio de valoración, una percepción de luz dudosa, con esta imagen que se ve pues bastante fea el ojo, como muy chupadito, y le proponen eviscerar de una vez el ojo. La mamá me lo trae a Cali para un segundo concepto, y el resultado final de toda esta historia, que quien ha visto este caso, sabe que no termina en este 20-150, pero digamos que antes de que pasaran otras cosas con este paciente, el resultado final fue 20-150 y lo intentaron eviscerar en 2 ocasiones. Entonces, la agudeza visual no es un parámetro de tomar conductas tan drásticas como eviscerar, ni siquiera, ojo con NPL. El segundo, este paciente, agudeza visual de ingreso 20-20, el médico que lo valora en un centro primario le dice: la visión está muy buena, váyase para la casa y cualquier cosa me avisa. Él va al consultor por un segundo concepto y el resultado final, que lo vieron ahora, que lo mostré, un cuerpo extraintraocular. El paciente termina con 20-20, pero después de sacar el cuerpo extraño, quitar la catarata, poner un lente, pero si eso no se hubiera hecho, el paciente hubiera hecho una toxicidad por metal o una infección. Entonces, visión sola como parámetro no define nada. Pupilas. 2 cosas importantes, la anatomía y la función. ¿Son redondas o son discóricas? Acuérdense que la pupila es la chismosa del ojo. A donde está apuntando la pupila, posiblemente por ahí está la zona de la herida. Y segundo, la reacción normal a la luz por las pupilas me define si hay un compromiso del nervio óptico. Entonces, acuérdense siempre que hay un defecto pupilar aferente directo y un defecto pupilar aferente inverso. Y eso me sirve porque cuando tengo pupilas fijas, como en este caso, al yo ver que paso la luz y se contrae bruscamente la pupila del otro ojo, me está diciendo que este ojo, el de la pupila fija, ya sea por efecto farmacológico o por efecto mecánico o traumático, también tiene un daño de nervio óptico. Y me lo muestra porque si yo tuviera las pupilas totalmente normales, esta pupila del ojo izquierdo contraería al iluminar el ojo derecho, pero no lo está haciendo, porque cada vez que yo paso la luz, la pupila se contrae bruscamente. Es como si este ojo izquierdo recibiera por primera vez el estímulo luminoso. Es decir, el ojo derecho tiene un defecto de nervio óptico y allí el pronóstico cambia mucho porque ya no estoy hablando solamente de una pupila fija, sino de un daño de nervio óptico, una neuropatía óptica traumática posiblemente. Tercero, en examen externo o biomicroscopía, si tenemos un biomicroscopio, hay que guardar un orden de examen como todo, porque eso me permite evitar omisiones. Entonces, de adelante para atrás, córnea, segmento anterior, iris y pupila, cristalino, esclera y músculos extraoculares y fondo de ojo para revisar vítreo y retina. Ese orden de examen
evita que usted olvide algo. Y recuerden que los párpados forman parte del ojo. Y vamos a ver esto más adelante. Una recomendación de un experto que no es un oftalmólogo, pero que da una lección muy valiosa. Y lo dice el maestro Oscar de León. Escuchen qué dice. Y tienes que estar pendiente de los detalles. Los detalles no solamente son para tener a la pareja contenta, sino para ver esas pequeñas cosas que nos pueden pasar. En trauma ocular los detalles son fundamentales. Volvemos al mismo caso. Este paciente que llega a la consulta con 20/20 en apariencia no tiene nada importante. Sin embargo, lo primero que llamó la atención es que el paciente llegó con pupilas sin dilatar. Entonces uno dice, claramente a este paciente no le hicieron un examen oftalmológico completo, porque no dilataron pupilas. Si hubieran dilatado pupila, se hubieran dado cuenta que tiene una catarata traumática. Pero acuérdense que tenemos un gran aliado en la consulta, que es la fluoresceína. Cuando este paciente lo tenemos con fluoresceína, se observa esta pequeña zona de desepitelización y un punto central que coincide con el área de catarata traumática. Ahí es donde el paciente tenía la lesión, que estaba oculta porque estaba el pedazo de puntilla enterrado a nivel de la esclera. Pero la fluoresceína también me sirve para ver el fenómeno de Seidel. Algunas veces las heridas de córnea son muy difíciles de definir si son penetrantes o no. Pues uno pone fluoresceína y se fija en el detalle, como esto que van a ver acá. Uno le pide al paciente que Cierra el ojo. vuelve y lo abre, y fíjense cómo empieza a lavarse la fluoresceína por el acuoso que sale por la herida de arriba. Ahí está. Con esta sola prueba de teñir con fluoresceína, dejar el paciente con el ojito abierto y mirar cómo se limpia la fluoresceína sobre la córnea, tenemos el diagnóstico claro. Es una herida corneal penetrante, es un trauma abierto. Ahí no hay discusión. Recordar que no todas las hemorragias subconjuntivales son inofensivas. Aquí hay dos tipos de hemorragia. La hemorragia subconjuntival que vemos aquí, que es la rojita, rutilante, plana, que ocurre de forma espontánea y que es tema aquí en la universidad de una clase que llamamos ojo rojo. Y tenemos este tipo de hemorragia, que es una hemorragia diferente, es una hemorragia oscura, levantada. Esta no es una hemorragia subconjuntival, esta es una quemosis hemorrágica. Y cuando la quemosis hemorrágica se acompaña de estas zonas de quimosis palpebral, casi invariablemente estamos hablando de un estallido ocular. Eso es un signo clínico de estallido ocular. Las quemosis hemorrágicas, usualmente en esta zona temporal, ocurren porque, acuérdense que la zona más débil de un ojo que nunca ha sido operado es la esclera donde se insertan los músculos extraoculares. Cuando un paciente recibe un trauma contuso severo y se abre esta esclera, el sangrado tiene que quedar debajo de la esclera, debajo del recto, debajo de la epiesclera, de la ténue y la conjuntiva. Se acumula esta sangre que es sangre coroidea, sangre oscura, pero está retenida por todas estas capas y se produce esto que conocemos como quemosis hemorrágica. Entonces, una quemosis hemorrágica en el escenario de un trauma contuso muy probablemente va a orientar a un estallido ocular y tienen que pensar en eso como primer diagnóstico. Perdón que me fue para todo lado. Vamos a adelantar aquí un momento. Ok. Ya lo había dicho y vuelvo a insistir. Siempre dilaten y busquen reflejo rojo. Cuando uno habla sobre trauma ocular y le explica a los estudiantes, hay tres cosas que no se hacen. Lavar el ojo profusamente en un trauma abierto no se hace. Parcharlo y gotearlo. Pero gotearlo tiene su excepción. Y es la gota para dilatar pupila y buscar reflejo rojo. ¿Cuál es la importancia del reflejo rojo? Que el reflejo rojo me permite saber que los medios transparentes están transparentes, córnea, acuoso, cristalino, vítreo y la retina está pegada. Entonces, cuando yo tengo un paciente dilatado y le pongo el oftalmoscopio y miro el reflejo rojo, sé que los medios están transparentes, la retina está pegada y lo que veo es la circulación coroidea. Cuando tengo pérdida de reflejo rojo, mi labor es averiguar dónde está el problema. ¿Está en córnea, en cristalino, en acuoso o en vítreo? Si es córnea o cristalino, no voy a poder ver el segmento anterior. Si lo veo, evidentemente el problema está en cristalino o está en vítreo. Acuérdense que el cristalino es un cuerpo sólido y el vítreo es un gel. Entonces lo que ustedes hacen es pedirle al paciente mirando el oftalmoscopio que mire hacia arriba y mire hacia el frente. Si la opacidad sube y baja y se queda quieta, eso es cristalino. Si baja y tiene post-movimiento, eso es vítreo. Entonces uno
ya puede orientarse dónde está el problema de reflejo rojo. Y yo les había comentado el video que tengo para los estudiantes. Perdón. Vamos a acá. Una vez que el paciente está dilatado, hacemos una prueba sencilla, pero que es de mucho valor, y es hacer el reflejo rojo comparativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, o ustedes tienen que hacer en el sitio de atención? Dilatan ambas pupilas y con el oftalmoscopio a una distancia prudente, más o menos la distancia de la mano, se ponen en neutro y comparan el reflejo rojo de ambos ojos. Si el ojo afectado tiene disminución de reflejo rojo, sabemos que allí hay algo importante que hay que descartar. Pero hacer esta prueba tan simple de comparar el reflejo rojo bilateral les va a permitir saber si el ojo afectado tiene problemas de medios transparentes y tienen que sumar eso a la historia clínica para llegar a un diagnóstico adecuado. Eso es parte del video que los muchachos ven en el servicio cuando llegan. Pero se insiste mucho en el gran valor diagnóstico y semiológico que tiene el reflejo rojo. Ver niños con trauma es muy complejo porque no se deja. Dilatarlos y de lejos mirar el reflejo rojo comparativo. Si hay pérdida de reflejo rojo, hay que ponerse pilas porque algo hay allí. Entonces, hicimos el examen oftalmológico, diagnosticamos que el paciente tiene efectivamente un trauma abierto. La tercera pregunta es, ¿cómo manejo un trauma abierto? Recuerden esto, por favor, todo trauma abierto es quirúrgico. Por favor, no dejen hospitalizados a los pacientes. No sé si pasa en Medellín, en las zonas aledañas, pero aquí en el Valle del Cauca seguimos recibiendo pacientes de la periferia con traumas oculares que los hospitalizan por una semana y después los mandan. No hay ninguna lógica en pensar que un paciente con antibiótico intravenoso vaya a cerrar un ojo de forma espontánea. Es como si tuviera una herida de abdomen abierta y lo hospitalicen para ver cómo va a cerrar eso. Todo trauma abierto es quirúrgico. Toda sospecha de trauma abierto debe remitirse para diagnosticar si efectivamente es trauma abierto y operarlo a la mayor brevedad. Entonces ya estamos hablando de las cirugías de estos pacientes. Y vamos a recordar que hay dos escuelas de manejo de trauma ocular. Una, donde dice cierre el ojo y espere en promedio de 2 semanas para la vitrectomía. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Qué tiene de bueno? Que es más fácil, con un asterisco, porque es relativo. Depende de la complejidad del trauma y depende de la experiencia que cada cual tenga cerrando un trauma. ¿Es más corta la cirugía? Efectivamente, si la comparamos con la segunda opción, es más corta. ¿Qué tiene de malo? Que no corregimos todo el problema de una sola vez. La segunda escuela es cirugía integral, es decir, cierre primario y vitrectomía de una vez. ¿Qué tiene de bueno? Que corregimos todo de una sola vez, y tiene de malo, entre comillas, que es más difícil, vuelve y juega, depende de la experiencia que tenga cada cual. ¿Y es más larga la cirugía? Sí, claro, es más larga, pero es un solo procedimiento. Cualquiera de las dos opciones es una buena opción. No hay una que sea mejor que otra porque depende de las circunstancias que rodeen el caso. Pero nosotros, aquí en Cali, siempre abogamos por hacer cirugía integral y eso le enseñamos a los residentes y al fellow cuando tenemos un manejo de trauma. Algunas veces no es tan fácil terminar la cirugía, pero intentamos hacerlo en todos los casos si las condiciones son adecuadas. ¿Qué tipo de suturas utilizamos en trauma ocular? Tenemos las estructuras que vamos a manejar, córnea, limbo, esclera conjuntiva, y tenemos al frente los hilos que vamos a manejar. Córnea se sutura con nylon 10 ceros. Limbo se sutura con nylon 9 ceros. Si ustedes tienen la posibilidad de tener nylon 11 ceros en el servicio, es una muy buena posibilidad para operar ojos de niños, donde el nylon es muy delgado, es un poquito más incómodo de manejar, pero se deja trabajar muy bien. Y cuando uno le coge la tensión y la idea para cerrarlo, es una alternativa muy buena porque es muy fino. Y para estas heridas también de zonas muy puntuales, nylon 11 ceros en eje visual es una buena posibilidad. Pero nylon 10 ceros es mandatorio para córnea. Bimbo con nylon 9 ceros. Y la esclera puede ser manejada con nylon o puede ser manejada con Vicryl. Entonces, nosotros manejamos usualmente la esclera con Vicryl 7 u 8 ceros, pero hay escuelas que manejan con nylon 8 ceros, lo cual es válido. Y la conjuntiva, nosotros sí lo hacemos con Vicryl para evitar el retiro de los puntos. ¿Qué tiene de malo el Vicryl en conjuntiva? Que irrita mucho al paciente, a veces se queja bastante. Entonces, hay unas reglas importantes
cuando vamos a manejar pacientes con heridas de las 3 capas. Lo primero que se cierra siempre es limbo, con nylon 9 ceros. Lo segundo en el orden es córnea, con nylon 10 ceros. Y lo tercero, esclera, con nylon o con bicril, como ustedes prefieran. Pero ese es el orden. Primero limbo, segundo córnea y tercero esclera. Técnicas de sutura. El orden de la sutura lo acabamos de mencionar ahora y esto tiene su razón de ser, porque cuando yo tengo un trauma abierto, se distorsiona la arquitectura y tengo que cerrar primero el limbo para volver a organizar los límites de la córnea y de la esclera. Y una vez que yo cierro el limbo, empiezo a cerrar la esclera. Fíjense, la córnea, perdón. Fíjense que aquí los puntos van del centro hacia la periferia cada vez más largos, pero en la esclera los puntos van con la misma longitud y vamos a mencionarlo ahora más adelante. La longitud de las suturas. Cuando yo tengo una herida de limbo a limbo, procuren que la parte central, el punto sea más corto y se va abriendo como un corbatín hacia la periferia. Eso para procurar mantener lo más posible la curvatura de la córnea y bajar el astigmatismo. Valga decir que aquí lo que nos importa es cerrar el ojo bien y la parte refractiva es un segundo paso, pero lo que nos interesa es armar el ojo nuevamente para poderlo cerrar. Entonces, esta forma de corbatín. Y hay una técnica que se llama la técnica del 50 y 50. Que lo que yo hago es partir la herida a la mitad y ya tengo 2 heridas y cada herida vuelvo a lo harto a la mitad y tengo 2 heridas. De esa forma voy organizándome para cerrarlo. Fíjense que aquí parto y ya tengo 2 heridas. Cada una de estas la parto y tengo 2 heridas. Y voy también aumentando la longitud de la sutura en la medida que voy hacia la periferia. De esta forma puedo organizarme muy bien para cerrar la herida. Muy equitativamente a la distancia entre punto y punto y manejando la longitud para mantener la curvatura lo más posible. Hay un punto polémico que siempre insistimos en las charlas. La córnea, sutúrenla sin temor de espesor total. Perdón. ¿Qué pasa cuando yo hago suturas de espesor parcial? Pueden pasar 2 cosas. Primero, el cálculo puede que no sea exacto. Hay colegas que tienen mucha experiencia y calculan el porcentaje exacto. Pero aun cuando el porcentaje sea muy bien calculado, queda un gap endotelial que les voy a mostrar ahora qué es lo que pasa con ese gap. A ver. Entonces, lo primero que decía es esto. Es muy difícil calcular el espesor exactamente igual a cada lado. Puedo tener uno con 65%, otro con 90%, y eso queda con una zona bastante irregular en la zona, en el área endotelial, y eso favorece que la cicatrización sea anómala y tengamos leucoma, pero además, cuando tenemos un gap endotelial, la córnea se nos edematiza. Y cuando se nos edematiza, no nos deja ver para poder hacer la vitrectomía. Entonces, si yo voy a hacer un manejo primario y hago un cierre parcial de la córnea, esa cirugía se me va a complicar porque la córnea se va a volver edematosa y no va a poder ver adentro que voy a operar. Entonces, suturen sin temor la córnea en su espesor total. No produce endoftalmitis, no va a dañar el endotelio. Ustedes atraviesan la córnea de un lado, sacan, cierran sin problema. No pasa humor acuoso, no hay edema y el riesgo de endoftalmitis es muy pobre. ¿Qué pasaba antes? Que las suturas eran sedas trenzadas y como eran trenzadas, pues ahí podía albergarse cualquier tipo de microorganismo y obviamente era mucho más probable que hubiera endoftalmitis. Segundo, las suturas se montaban sobre las agujas y el gap que dejaba a la entrada favorecía la entrada de bacterias posiblemente. Con las suturas nuevas, actuales que están premontadas, que son atraumáticas, eso y es un hilo monofilamento, eso es muy poco probable que pasa. Obviamente, cuando yo retire mis suturas en consultorio o en cirugía, debo hacer, sobre todo en consultorio, toda la medida de asepsia. Anestésico, lavar el ojo con iodopovidona, unos minuticos antes, quitar el punto, bajo técnica séptica, con elementos que estén estériles y dejar antibiótico profiláctico después de retirar el punto. Eso baja muchísimo la probabilidad de endoftalmitis después de retirar puntos. Ojo, hay que acostumbrarse a invertir los puntos, a guardar los nudos porque eso es un riesgo de endoftalmitis a futuro si se dejan expuestos. Y más adelante, si no lo tengo, les voy a comentar un caso al respecto. Entonces, pongan una córnea de espesor total en la sutura, no hay daño endotelial y no se coge la córnea con pinzas. Y aquí les voy a mostrar
algo que a propósito hizo el doctor Felipe Morera de Chile, y es algo que a veces podemos hacer, es coger el borde, el labio de la córnea con pinzas. Eso no se hace. Eso no se hace porque maceramos la córnea y la dañamos. Piense cómo Felipe después va a pasar el punto, como se debe hacer, y es sin tocar la córnea, poniendo la punta de la aguja perpendicular sobre el epitelio y con movimiento de muñeca se atraviesa. Las agujas están diseñadas con un filo tan bueno que entra fácilmente y fíjense que ahí no hay que hacer nada diferente y estamos mostrando una aguja bastante grande. Las agujas de nylon 10 ceros para suturar córneas son agujas muy pequeñas, casi que atraumáticas y permiten pasar sin ningún problema, y ahí Felipe muestra cómo se atraviesa sin ninguna dificultad la córnea y cómo se ve el hilo por detrás. Entonces aquí Felipe nos está mostrando, una vez que pasa el punto, o punto pasado, punto enterrado, o pasan todos los puntos y antes de seguir a otra parte de la cirugía, invierten y guardan los nudos. Eso nunca lo olviden. Si uno lo deja de hacer y ya después de la cirugía no lo hizo, no se le va a ocurrir meterlo en lámpara de hendidura después, porque ahí sí hay un resguardo total. Eso tocó dejarlo, vigilarlo y cortarlo lo más rápido posible. Fíjense cómo Felipe pasa la sutura simplemente presentando la punta de la aguja al epitelio, atraviesa sin ningún problema. La córnea no se coge con pinzas cuando se va a suturar. Entonces la técnica que se hace para, suturar es simplemente pasar un punto perpendicular, otro que sea paralelo detrás del epitelio, del endotelio y otro perpendicular. Pero como las agujas son curvas, pues uno trata de imitar el movimiento haciendo la presentación de la punta de la aguja sobre el epitelio y moviendo la muñeca, que es más o menos lo que van a ver aquí como en este esquema. Se pasa, se atraviesa, cuando atravieso saco la punta sobre el otro labio de la herida sin coger la punta, tomo la aguja y con movimiento de muñeca vuelvo y lo saco. Y el movimiento lo da la muñeca. Uno opera esto con la muñeca, es este movimiento. Ideal tener, como supongo lo tienen en los asientos de cirugía, un apoyo a brazo. Yo apoyo el antebrazo y estoy moviendo solamente, tengo todo esto apoyado y esto es mi instrumento de cirugía. Y con la muñeca muevo todo el tiempo la aguja. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué tipo de herida podemos encontrarnos? Heridas con vértice, donde lo primero que se hace es cerrar los vértices y convertir esto en una herida lineal. Entonces, cierro primero el vértice, una herida lineal, y ahí ya trabajo con las heridas normales. Fíjense aquí, Felipe, cómo insiste en que esto no hay que hacerlo, simplemente se suelta, se pasa, se cierra el vértice y ya tenemos dos heridas lineales. Y con la herida lineal ya simplemente paso las suturas como ya los vimos anteriormente. Entonces ahí va a convertir esta herida en vértice, esta herida en B, en dos heridas lineales. Y simplemente termino suturando las otras heridas con la técnica del 50 y 50 y manejando la distancia más corta hacia el centro y más amplio hacia la periferia. Las heridas estrelladas son la excepción de las suturas de espesor parcial y total, porque en la herida estrellada tenemos dos tipos de suturas. Una que se pasa central, que esa sí es de espesor parcial y se queda todo el tiempo. Y la segunda son las heridas que se hacen a través de las lesiones ya lineales que quedan, que se hacen de espesor total y que se retiran con el tiempo. Con esto lo que busco es cerrar esa zona de la herida, convertir diferentes heridas lineales ya de espesor total. Pero la primera, esta del centro, es de espesor parcial. Y aquí Felipe nos lo va a mostrar. Ahí está pasando la herida, la cierra, espesor parcial, y convierte esta herida, que es una estrella, en 4 heridas lineales. Cuando ya tengo las heridas lineales, simplemente empiezo a pasar las suturas de espesor total y esas son las que se van a retirar con el tiempo. Usualmente estas heridas estrelladas terminan en algún tipo de trasplante endotelial o trasplante total, pero nos sirve muchísimo para cerrar el ojo y terminar de hacer la cirugía posterior si es el caso. Aquí lo que nos interesa es salvar el ojo anatómicamente y permitir terminar lo que estemos trabajando. Las heridas perpendiculares se trabajan a la misma distancia del labio de la herida hacia la parte posterior, a ambos lados igual, para que cuando se afronte quede bien.
Cuando las heridas son oblicuas, aquí hay una diferencia. Y yo lo que digo como mnemotécnica es como el tobogán. Hay una zona de bajada y yo me voy más lejos cuando salgo del tobogán. En este caso, fíjense cómo cuando está de bajada se va mucho más allá del borde de la herida hacia la parte donde voy a pasar la sutura. Y aquí Felipe nos muestra desde el principio, él construye la herida oblicua con este vector hacia mi izquierda, hacia la izquierda de ustedes. Y ahí Felipe va a mostrar también cómo uno puede auxiliarse con viscoelástico. ¿Es necesario? No, es auxiliar, pero si ustedes tienen la capacidad de trabajar con la córnea y con la cámara anterior lo suficiente para no lesionar el iris o el cristalino, háganlo sin viscoelástico. A mí en lo personal el viscoelástico me incomoda un poquito, que empieza a salirse, se pega sobre las suturas. Entonces, si yo veo que tengo una amplitud suficiente para no tocar los tejidos con la aguja, yo empiezo a suturar sin viscoelástico y la cámara se va formando solita. Pero si yo tengo una cámara prácticamente atalámica o veo que voy a tocar el cristalino, pongo viscoelástico. Y fíjense cómo está mostrando hacia dónde va la dirección de la herida. Y acuérdense que se va mucho más allá donde termina el tobogán. Ahí está más corto y me extiendo más allá a la caída del tobogán. De esa forma, cuando cierro, voy a cerrar así y no va a cerrar de forma irregular. Esa es la manera como uno busca el manejo de las heridas oblicuas. Si tengo pérdida de tejido, esta ya es una cirugía de salvataje donde yo tengo que cerrar el ojo, acomodar el lugar para poder o seguir haciendo la vitrectomía, si es el caso, u organizar el ojo para en un segundo tiempo terminar la cirugía. Pero si yo dejo el ojo abierto, ahí voy a perder el año. Y esas heridas complejas de manejar, como las estrelladas muy dañadas o pérdida de tejido, pues existen otras alternativas, que son las queratoprostesis temporales. Esta queratoprostesis que les estoy mostrando acá es de un colega de México que es José Dalma, que él con una Eckart la modificó e hizo una nueva versión de su queratoprostesis temporal que yo le llamé queratoprostesis de Dalma. Yo creo que Pepe ya le puso queratoprostesis de Dalma como debe ser y la publicó en Retina. Ahí está el QR para quien lo quiera ver, pero ahí está la publicación, volumen 40, número 5 de Retina de 2020. Y fíjense lo bonito que funciona esta queratoprostesis de Pepe. Permite ver hasta la periferia y por efectos de tiempo voy a adelantarme un poquito acá. Perdón, vamos a poner un poquito más. Ahí ya retiró la córnea, está limpiando puesto el cemento interior, organizándolo y acto seguido va a poner la queratoprostesis. Es una queratoprostesis de 7,2, entonces se cierra, se abre con un trépano de 7, se pone la queratoprostesis y se pone un botón de 7,5. Y fíjense cómo permite ver hasta la periferia y es de una claridad de medios impresionante. Yo tengo una en el servicio, la utilizamos cuando el caso lo merita y créame que es una muy buena posibilidad para que lo consideren como parte del armamentario quirúrgico porque permite trabajar muy bien. Entonces, habrá situaciones donde tengamos que echar mano de queratoprostesis. En esclera es muy sencillo lo que vamos a decir y es una técnica que se llama la técnica del cierre. ¿Cuál es la filosofía de esto? Cuando tengo heridas esclerales muy grandes, acuérdense que la conjuntiva me está reteniendo todos los tejidos intraoculares. Si yo hago una peritomía total de una vez y expongo la herida escleral y tenemos tejido allí aguantado, se puede proyectar una evisceración de lo que tenemos allí guardado. Por tanto, vamos a hacer algo que llamamos la técnica del cierre, y es que abrimos la conjuntiva, poco a poco exponemos la esclera, suturamos la esclera y una vez que esté suturado, seguimos abriendo la conjuntiva poco a poco. Llegamos a músculo, vemos que la herida se va por detrás, desinsertamos recto, buscamos, exploramos y vemos que sí, se va más allá, sigo suturando hasta que complete totalmente, cerrar la herida, reposiciono el recto y ahí sí termino de hacer la peritomía total si es del caso para terminar la cirugía o seguir después con la vitrectomía, si es lo que quiero hacer. Muy bien, y en defectos esclerales importantes, pues uno tiene que buscarse la forma de arreglar eso. Puede ser con esclera de banco, puede ser con un autoinjerto de esclera del otro ojo del paciente, si es el caso, o inclusive búsquense
bandas de 240, las rebajan y las ponen allí y las cierran. Pero hay que buscar cerrar estos defectos esclerales. Entonces, vamos a llevar todo esto a la práctica. Este es un paciente con una herida con vidrio que llega con el vidrio enterrado y fíjense cómo vamos a aplicar la técnica de la técnica del cierre, una peritomía exploradora contenida hasta que lleva a la zona de la herida. Todavía no retiro el vidrio hasta que no tenga certeza de que no va a hacer daño. Expuse mi esclera, empiezo a pasar, que puede ser de espesor total o espesor parcial, ahí no hay ningún problema, pero lo importante es estar seguros que yo cierro mi esclera hasta donde no tengo conjuntiva. Termino de cerrar, veo que ya puedo sacar el vidrio con seguridad, lo saco y sigo haciendo la exploración de este paciente. Entonces termino suturar, hago peritomía. Una vez que yo cierro, acostúmbrense a darle tono al ojo y fíjense si filtra. Si filtra, ese paciente tiene todavía herida. Entonces vamos a seguir explorando este caso y como ya llegamos hasta el músculo, hay que desinsertar el recto para usar la herida. Ahí estamos haciendo con un bicril de doble armada, como la técnica de cirugía de estrabismo, para desinsertar rectos. Lo desinserto, veo que la herida se va mucho más allá. Ahí vuelvo a revisar filtración, ya no filtra. Una herida de 16 milímetros, reposiciono mi recto y arrancamos a hacer la segunda parte de la cirugía de una vez. Porque tenemos el ojito fresco. Acuérdense que la sangre es el factor deleterio más grande en trauma ocular. Cuando dejamos sangre y a mayor cantidad de sangre, mayor probabilidad hay de traccionar y de fibrosar la retina, de producir PBR, y eso genera que estos pacientes tengan un pronóstico menor. Pero si yo cojo el sangrado fresco, es mucho más fácil de operar. Fíjense ahí cómo está la herida y estoy haciendo algo que se llama una corioretinectomía profiláctica. ¿Cuál es la filosofía de esto? Disminuir la probabilidad de PBR bajando la exposición de células inflamatorias por tejido uveal. Lo que hago es pelar la zona de la herida del tejido uveal y dejo la esclera pelada. Cirugía de 3 horas 40 minutos, pero una sola cirugía sin contar pues la de la inserción un niño de 4 años de edad cuya hermana jugando con un machete le genera una herida en su ojo derecho. Este niño llega con endoftalmitis. Y aquí quiero referirme a algo y es el iris no se reseca. El iris se limpia. Fíjense que tiene esta capa fibrinoide blancuzca. Eso simplemente se empieza a retirar lentamente. Limpian muy bien, pero no resequen el iris. La única forma de resecar el iris es que esté francamente necrótico. Pero si ustedes ven que el iris sangra, que está vital, déjenlo quietico, que eso le va a servir muchísimo al paciente. Pues tener el diafragma del iris es fundamental para muchísimas cosas de calidad de visión, ¿verdad? Entonces, el iris casi nunca toca resecar. Ahí lo estamos introduciendo temporalmente. Fíjense la calidad del machete, pues tiene un filo quirúrgico, es una herida neta quirúrgica, y ahí estamos trabajando a nivel de limbo. Es un niño de 4 años, pero es una herida grande, pusimos nylon 9 ceros, y acto seguido acostúmbrense a trabajar primero por una visualización de la cánula. Si uno no puede ver atrás, metan una cánula de Lewicki, una cánula, y fíjense cómo una vez termino de suturar, invierto los puntos. Ahí sí me voy para atrás. Acuérdense que tiene 4 años cristalino preservado, entonces vamos a hacer vitrectomía preservando cristalino, porque para este chico es muy importante su desarrollo visual y apenas tiene 4 años. ¿Y uno puede hacer vitrectomía preservando cristalino? La respuesta es sí. Es simplemente, como todo en la vida, entrenarse, y el truco está en poner la pieza de mano de forma vertical y la pieza de mano no se mueve. Uno le presenta la retina a la pieza de mano en todos sus 360 grados y empieza a trabajar. Y fíjense cómo se puede trabajar sin problema. Ahí estoy removiendo toda la zona del vítreo infiltrado. Fíjense ahí cómo se afeita la base del vítreo y se puede respetar el cristalino. Es simplemente aprender a tener la propiocepción de dónde está mi pieza de mano. Ahí vamos a suturar pues la parte del iris que estaba lesionada, aprovechando la misma herida. Suturamos, reposicionamos y dejamos nuevamente todo en su lugar. Y este niño se le corrige su endoftalmitis. Este criterio de que endoftalmitis es igual a ojo perdido no es tan cierto. Eso es como decir que angina de pecho es igual a muerto seguro. Pues si uno no lo trata, se va a infartar y se va a morir.
Pasa exactamente lo mismo acá. Donde hay pus, hay que evacuar la pus. Entonces, cuando llega un paciente con endoftalmitis, nos toca meternos a operar la endoftalmitis de forma agresiva. No es hacer una vitrectomía central, es entrar, pelar la hialoides posterior, limitarse a solamente la zona central equivale a dejar la mitad del material infeccioso en el ojo. Y acuérdense que hay dos momentos en el manejo de la endoftalmitis. Uno, retirar el foco infeccioso y segundo, la inflamación que queda después de una endoftalmitis. Entonces, una vez que yo retiro el foco infeccioso poniendo antibióticos intravítreos, antibióticos en la infusión durante la cirugía, me favorece la mejoría, digamos, rápida de este proceso, porque queda la inflamación. Con esto quiero decir que sin temor, una vez ustedes hayan sacado la endoftalmitis, manejen con esteroides desde el segundo día sin problema, porque esa parte de la inflamación puede hacer perder todo lo que ustedes han trabajado con la cirugía inicial, quitando el foco infeccioso. Entonces, fíjense cómo uno puede trabajar estos ojitos con técnicas de 23-25G. Ahora, 25G para trauma en lo personal no me ha parecido tan bueno, porque las hemorragias vítreas suelen ser densas y el material a sacar a veces no es tan sencillo como una cirugía de agujero macular. Entonces, sí yo preferiría tener una 23. Este es un niño de 4 años, tenía 1 año de edad cuando llegó al servicio, tuvo trauma ocular bilateral. Esta vez el hermanito a hacer un experimento de química y explotó este material de vidrio. Le sacamos 5 vidrios en un ojo, 4 vidrios en el otro. Y creo que hasta la fecha, y estamos hablando del año 2000 o 2001, ha sido la cirugía más larga de la clínica. Yo entré a operar como a las 10 de la noche, 11 de la noche, entregué el niño a plástica a las 5 de la mañana y plástica hizo lo suyo. ¿Vale la pena hacer esto? La respuesta es sí. Este niño me visita todos los años y tengo la foto de las secuencias de todos los años. Está en la universidad ya terminando su carrera porque el ojo izquierdo, que es el que están viendo allí, logró tener una visión de 20/40 con la cual se mantiene. El ojo derecho está NPL, pero tiene su ojo puesto allí porque es un paciente joven y no sabemos qué va a pasar a futuro con las técnicas de prótesis retinianas. ¿Qué pasa cuando tenemos IFEMAS? El IFEMA del 100% es una causa frecuente de manejo y existe algo que se llama el iris perdido. Entonces dicen, cuando hay un trauma el iris se desaparece, uno se lo come. El iris es muy fácil de comer. Entonces uno tiene dos posibilidades, o maneja con una aspiración sin corte, pero puedo jalar vitro, o puedo meter la pieza de mano, pero si corto, yo no me estoy dando cuenta que estoy cortando. Entonces, una forma práctica de hacer esto es, ustedes se meten y muestran la pieza de mano a nivel del eje pupilar y abren una pequeña ventana sobre la pupila y empiezan a hacer la vitrectomía posterior. Olvídense del IFEMA. En la medida que uno se come la hemorragia vitrea, fíjense que al final, cuando ustedes salen, el IFEMA está limpio y ya como no tienen el vítreo jalando, esto es sangre, ya lo pueden jalar con una canulita de aspiración manual como esa que tenemos aquí con una 5. Y fíjense que la pupila está preservada. Entonces, no se metan a comer el IFEMA sin ver con claridad si está el iris o no. Finalmente, este es un paciente que cae de su propia altura con vidrios a nivel intraocular grandes. Nos metemos a hacer la cirugía, lo mismo, peritomía exploradora. Estamos viendo allí una gran herida escleral. Con la técnica del cierre limpiamos lo mismo. Limpiamos todo este tejido uveal, no lo resecamos. Aquí nos toca suturar el párpado antes de seguir para usar el blefarostato, porque si no, no podemos seguir. Voy a adelantar por efecto de tiempo, que ya van a ser las 8. Lo mismo, limpiar el iris exhaustivamente para reposicionarlo. No lo resequen. Vuelve y se mete, se sutura y arrancamos a hacer la vitrectomía. Fíjense cómo antes de la cirugía no se puede el segmento anterior. Cuando limpiamos por dentro, vemos que se puede trabajar sin problema. Y ya una vez con todo esto, ya nos dedicamos a hacer la cirugía del párpado. Esto por efecto de tiempo lo voy a pasar porque sé que tenemos básicamente 1 hora, pero son situaciones de complicación en cirugía donde el uso de perfluoro, por ejemplo, es una alternativa muy interesante y básicamente ahí lo que estaba mostrando es cómo poner perfluorocarbono como tamponador durante 2 semanas. Nos permite salvar ojos y en un segundo acto quirúrgico volver a operar a estos pacientes. Y esto que ven aquí es la experiencia que mostramos en Eslovenia en el
Congreso Internacional de Trauma Ocular en el 2018-2019 posiblemente. Voy a adelantarme aquí un momento. Esto voy a pasarlo. Acuérdense que las imágenes a veces pueden despistar. Este paciente tuvo un trauma con un objeto metálico y la radiografía en teoría mostraría un cuerpo extraño intraocular. Hay una técnica muy sencilla cuando no existe TAC, la posibilidad de TAC, y es hacer imágenes radiológicas y superponerla con la foto del paciente. Fíjense aquí cómo le hacemos dos tomas, le tomamos foto al paciente y superponemos las imágenes y según esta superposición, el cuerpo extraño no está en el ojo, está en la órbita, está en el párpado, perdón. Entonces, antes de meterse uno al ojo, pues créanle a lo que están viendo ustedes y solicitan. A eso me refería con explorar la cinemática del trauma y preguntarle muy bien al paciente cómo fue que ocurrió el trauma. Un examen oftalmológico completo le permite decir a uno, este cuerpo extraño, por los resultados del examen, no debería estar en el ojo. Veamos otras pruebas. Y aquí, fíjense cómo finalmente, guiándonos por la radiografía, podemos darnos cuenta que efectivamente el cuerpo extraño estaba guardado en conjuntiva entre tarsal y vulvar y evitamos meternos al ojo a hacer cosas que no tendríamos que hacer. Y acuérdense finalmente que abajo del párpado está el ojo. Esta es la otra cara de la moneda, lo que acabamos de ver. Un paciente martillando sin protección, tuvo un trauma en párpado superior y fíjense que cuando consulta por segundo concepto, ya esto está cicatrizado. Y él consulta porque la visión no le mejora de 20-150, pero le argumentan con una foto que le toman que es simplemente el vitro suelto. Y mandan esta foto donde, claro, son 50 grados y ¿dónde está el resto? ¿Dónde está la periferia? La periferia del paciente, con un examen simple de dilatación de fondo de ojo, muestra que tiene una herida retinal superior y hemorragia de vitro. Y aquí está la herida. Es una gran herida escleral que estaba siendo pasada por alto porque simplemente no se hizo el examen oftalmológico completo. Entonces aquí suturamos la herida, limpiamos el vítreo, hacemos la vitrectomía, limpiamos, preservando cristalino, que se puede hacer sin problema. Fíjense que tiene una gran cantidad de sangrado. Entonces, algunas veces fallamos porque no escuchamos al paciente y no hacemos el examen completo. Esta es la fotico del paciente ya en su proceso de cicatrización. Aquí tenemos todavía un poco de gas que estaba reabsorbiéndose con su cristalino transparente. Y este último caso demuestra la importancia de la quemosis hemorrágica. Un muchacho de 16 años, líder de un patio de prisión aquí en Cali, le dan con un alambre en la región supraciliar izquierda, pero tiene una gran quemosis y equimosis palpebral. ¿Cuál es la relación entre un trauma de la zona supraciliar y que el ojo esté comprometido? Simplemente el alambre tuvo que haber atravesado el ojo, haber producido un sangrado que se traduce en quemosis hemorrágica, en equimosis palpebral, y este paciente tiene una quemosis muy sutil que cuando se compara con el otro lado, aunque sea sutil, es mayor en la zona temporal. Y lo que hablamos de hacer la cinemática del trauma es hacer esto. Esto nosotros nos lo imaginamos y aquí lo estoy graficando. Cuando el paciente me está contando qué le está pasando, yo estoy pensando este tipo de cosas que estoy aquí graficando. Entonces, este señor tuvo que haber recibido el trauma, tuvo que haber movido el ojo y eso explica que tengo una herida por acá y otra por acá. Cuando yo tengo el muñeco armado, mi película armada, me voy para cirugía a buscar si es claro. Y fíjense que cuando uno ve el ojo, fue en apariencia muy tranquilo. Una peritomía exploradora muestra en un principio que no hay herida visible, pero como yo ya hice toda la exploración, vi un fondo de ojo con una herida, la herida tiene que estar. ¿Dónde debe estar? Debajo del párpado, del recto. Entonces vamos a desinsertar el recto y voy a acelerarme un poquito por acá. Y efectivamente, desinsertando el recto, vemos la gran herida que estaba debajo del recto. Eso si uno no lo sospecha por la historia e imaginándose cómo fue el trauma, a veces se puede uno pifiar. Entonces aquí estamos suturando la herida escleral y nos vamos a reposicionar el recto y hacer la vitrectomía, preservando cristalino. Acuérdense que tiene 16 años. Como yo ya sé por mi examen de fondo de ojo dónde están las heridas, me voy directamente allá. Estoy limpiando por acá el vítreo hemorrágico hasta que logre visualizar la herida. Una vez que la visualizo, como la retina está pegada, de una vez ponemos láser, rodeamos esta zona, ahí voy a adelantarme un poquito y me voy para la segunda zona de la herida. Ahí estoy rodeando con láser
y me voy para la zona de entrada. Ahí estoy limpiando, estamos haciendo una corioretinectomía profiláctica, se puede respetar cristalino como pueden ver allí. Ponemos láser, ponemos gas y este paciente termina su cirugía sin mayor complicación. Es un paciente que consulta en el postoperatorio marzo de 18 con 20-30 de visión, cristalino transparente, y si ustedes recuerdan esta época de marzo del 2020 llega la pandemia. ¿Qué pasó con este paciente? Post pandemia que está en la cárcel. Esperemos que vuelva en algún momento al consultorio, al hospital, para ver qué ha pasado con él, pero hasta el sol de hoy no hemos vuelto a verlo. Entonces, fíjense que no es tan fácil definir de entrada si nuestros traumas son perforantes. A veces los vemos en cirugía. Si pueden preservar cristalino, inténtenlo. Lo peor que puede pasar es que lo toquen. Bueno, ¿en qué se parece el manejo del trauma ocular a la cuarentena por COVID? En algo muy simple, que sabemos cuándo nos tocó entrar, pero no tenemos ni idea cuándo vamos a poder salir. Entonces, si usted se compromete a operar a un paciente con trauma ocular, haga lo que sepa hacer. Todos sabemos cerrar ojos, con las técnicas adecuadas, pero comprométase a cerrar el ojo de forma hermética. Yo no sé hacer vitrectomía, no importa, cierre el ojo y remíteselo a un colega que haga vitrectomía. Pero hacer la primera parte, que es diagnosticarlo adecuadamente, hacer la segunda parte, que es cerrarlo herméticamente, eso es lo que le salva el ojo al paciente. Quienes se jactan que es que yo salvé el ojo porque hice la vitrectomía, eso es carreta, le salvó el ojo el que le cerró el ojo herméticamente, el que lo diagnosticó adecuadamente. Nosotros simplemente estamos haciendo la última parte de todo el proceso. Pero quien salva el ojo es quien lo diagnostica de forma adecuada y el que lo cierra muy bien. Entonces, si usted se mete a hacer eso, hágalo sin afán. No empiece a pensar que ya va a jugar con Colombia de malas. Si usted se metió y se demoró 4 horas, demórese 4 horas. Que cuando su paciente llegue a darle las gracias, usted se va a dar cuenta que eso vale la pena. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan los R1 al servicio y ven operar a los R mayores o a los fellows? Es el R1, el fellow y el R2. Pues uno R1 tronquea como siempre, ¿verdad? Porque está empezando a hacer algo que nunca ha hecho. Pero con el tiempo, no van a ver. Muy bien. Ya con esto ya dejar de compartir. Les agradezco la paciencia, que esa es una charla larga. Y quedo a disposición de ustedes. Excelente conferencia, hombre. Gracias a tu didáctica presentación, Hugo. Creo que nos recorriste todo el trauma de punto a punto, no solamente el ojo, sino el párpado, la importancia de incluirlo pues, en esta evaluación de los pacientes. Una de las cosas que creo que hace muy claro y que es motivo de duda frecuente son los puntos que se hacen en córnea. Y en córnea definitivamente tiene que ser puntos de espesor total. Y dijiste otro concepto que le repito mucho a los residentes y es lo importante es cerrar. Y la parte, digamos, refractiva, la inyección de astigmatismo, primero lo hace más la herida que el cierre de esta y se puede manejar más adelante, pero lo primero es cerrar herméticamente ese ojo. Así es. Desafortunadamente, en el hospital no tenemos retinólogos disponibles 24 horas, como personas como vos. Entonces, lo que hacemos frecuentemente es un cierre inicial, la vitrectomía anterior que se pueda, en caso de que se necesita, para poderlo remitir, pues, digamos que herméticamente cerrado. Y lo otro que he mencionado mucho es la necesidad, o por protocolo siempre lo hacemos, de pedirle tomografía a estos pacientes, porque a veces hay pequeños cuerpos que se nos pueden pasar de lleno. El DATAC nos ayuda bastante en esto. Una excelente conferencia, aquí estamos presenciales, otros virtuales, todos te agradecemos, hombre, la didáctico que fue y queda grabada para que tengan acceso más adelante quienes lo deseen. Bueno, no, pues a ustedes muchísimas gracias. Ahora que comentar lo de la imagenología, eso es importante. Justamente ayer estábamos pregrabando unas charlas para Carlos Mateo en Barcelona, que inauguraron una sala muy linda de
de entrenamiento y hablé de cuerpos externos intraoculares. Y la pregunta que hacía él es si yo de rutina le pedía a los pacientes imagenología. Y la respuesta fue no, básicamente porque la clínica debería darle a uno la posibilidad y la fortaleza de saber si uno tiene o no un cuerpo externo intraocular, pero siempre habrá dudas. Entonces, en los casos de duda, obviamente hay que pedir imagenología. ¿A qué voy con esto? Que si yo tengo un cuerpo externo intraocular, pues hombre, ¿para qué le voy a pedir imagenología si ya sé que lo tiene allí? Si tengo un paciente con una herida grande y una puntilla y no veo el fondo de ojo, pues hacerle eco. ¿En qué me va a cambiar la conducta si yo tengo casi la certeza que tengo un cuerpo externo intraocular? Entonces, hace poco operamos un paciente con el fellow que pensamos que era un trauma penetrante. Hicimos la cirugía y en cirugía nos dimos cuenta que era un trauma perforante. Y valga de una vez el comentario para decir que uno puede operar traumas perforantes en primera instancia. ¿Cuál es el truco acá? Cuando yo tengo un trauma perforante y empieza a filtrarse líquido hacia la órbita, ustedes van a empezar a notar que empiezan a ver borroso por el microscopio y es porque empieza a subirse el nivel del ojo por la quemosis. Entonces, si ustedes ven que están en cirugía y tienen que empezar a acomodar, salgan un momentito del microscopio, miren y si ven que el ojo se está subiendo, posiblemente sea un trauma perforante. Pero uno puede hacer estos traumas perforantes y terminar de hacerlo. En este caso lo hicimos y este paciente le pedimos después las imágenes y después se las comparto si quieren. Tiene un cuerpo extraño que no sabemos el material metido al lado del nervio óptico. Ahí quedó. Y está 20-25. Entonces ese caso lo subimos al grupo de trauma del iGates y todo el mundo coincidió en decir, yo lo dejaré quieto, yo lo dejaré quieto. Estamos haciéndole exámenes periódicos. Pero esa es una de las situaciones donde uno post cirugía pide imagenología. Pero si yo tengo la certeza que el cuerpo externo está allí, yo no se la pido usualmente porque si voy a entrar de una vez, ahí lo voy a encontrar. Pero es válido totalmente pedirlo, pues, obviamente. Huguito, súper bien, pues me devolviste al HV, siempre tan didáctico, de verdad. Espectacular tu charla. Muchas gracias, Lilo. No veo pregunta, no sé si alguien está interesado en hacer alguna pregunta al experto que tenemos este día. Agradecimientos y una maravilla exposición. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Bueno, esperamos para la próxima que nos veamos en Medallo. Como siempre por acá Que nos vemos por invitados, acá. ya sabes. Chicharrón de 100 patas, hermano. No hace falta. Y frijolitos. Pero por supuesto, de verdad, muchas gracias por el tiempo y por esta invitación. Y bueno, esperemos que cualquier duda por aquí a la orden y nos seguiremos viendo, Carlitos. Muchas gracias, hermano. Hugo, muchas gracias, hombre. Y queda Gracias grabado a el todos. sponsor link. Buen día Vale. para todos. Hey, chao, chao.